Tema de por qué unos escritores son exitosos y otros no, o por qué unos escritores atrapan al lector y otros no. Y no estamos hablando de escritores nobles, que uno dice, bueno, hay gente que todavía está aprendiendo, que está en su primer libro o está en el segundo, pero podemos hablar de grandes escritores. Por ejemplo, ¿por qué Dan Brown vende 100 millones de libros y es multimillonario? ¿Y por qué García Márquez o Vargas Llosa, en este caso Vargas Llosa, porque siendo un premio Nobel tiene que vivir de dar conferencias? Él lo confesó muchas veces, que no vende tantos libros como para vivir de vender libros, sino que vive de dar conferencias. Entonces uno dice, bueno, pero es un premio Nobel, escribe muy bien, cuenta historias muy buenas. ¿Y por qué Dan Brown, que no escribe tan bien, seamos sinceros, nunca va a ganar un premio Nobel, pero es multimillonario con eso? Entonces, bueno, muchas veces me dicen, bueno, hay que elegir, o ser García Márquez o Vargas Llosa, o ser Dan Brown. Y sí, desgraciadamente en la literatura pasa eso. Mucha gente escucho hablar que me dice, no, a mí Borges me gusta, pero no lo entiendo. Y es verdad, Borges no es fácil de entender, pero nadie le puede negar sus virtudes de gran escritor. Entonces, el tema es cómo lograr que lo que escribamos vaya para un lado o para otro, o no se quede a mitad de camino, o logre que el gran público lo entienda y lo atrape. Podemos comparar, analizar la historia de la literatura a través de los grandes. Por ejemplo, Cervantes o Shakespeare, que uno dice, bueno, después de 500 años su literatura, su forma de escribir, sigue vendiendo libros. ¿Qué los hace? Y vemos que, por ejemplo, tomando el Quijote de la Mancha, que supongo que todos los que estamos acá lo hemos leído alguna vez, quiero creer, vemos que tiene dos personajes, por ejemplo. El Quijote, que es un idealista, que lo tratan de tonto o no le cree mucho lo que dice, porque va atrás de un ideal. Y en el partner de él, su contraparte, es Sancho Panza, que es irónico, pragmático, humorista, que un poco pone en lugar al Quijote. Es decir, la historia de los molinos es genial, porque lo que el Quijote veía no era lo que veía Sancho Panza. Y ese diálogo es muy bueno para mostrar que hay dos historias, hay cuentos atrás de eso, y hay toda una profundidad de temas diferentes a la superficie del tema. ¿Qué quiero decir esto? Que lo que uno va contando lo tiene que ir buscando de tal manera de llegar a la cantidad de público que pueda entender los dos. El público que entiende al Quijote como un idealista y el público que entiende a Sancho Panza como un pragmático, un irónico. Volviendo al tema de Dan Brown, que mucha gente va a decir, pero yo quisiera tener 100 millones de dólares en el banco, es verdad. Ahora, ¿cuál es el tema de Dan Brown? ¿Por qué Dan Brown tiene 100 millones de dólares en el banco y la mayoría de los escritores no? Porque se ocupó más del cómo que del qué. Y esa es la gran diferencia al sentarse a escribir. Es más importante el cómo que el qué voy a escribir. Si uno analiza la literatura de Dan Brown, por tomar la otra contraparte del comercial al Quijote o a Cervantes o a Shakespeare, la literatura de Dan Brown es muy conocida, es decir, la historia que escribe Dan Brown en el Código Da Vinci no es nada nuevo para aquellos que alguna vez leímos la parte de atrás de las religiones, no es nada nuevo para aquellos que vimos todo lo que es lo que él va contando. Pero el tema no es qué cuenta, sino cómo lo cuenta. El éxito de escribir un libro que sea atrapante no es qué decir, qué contar, qué transmitir en un relato. El hecho es cómo decirlo, cómo contarlo y cómo transmitirlo. Yo lo comparo a el carpintero. Le podemos dar la mejor madera del mundo, le podemos dar los mejores clavos del mundo, clavos insuperables, pero si la persona que está trabajando esa madera
y esos clavos, no es buen carpintero, nunca va a construir una silla. En cambio, un buen carpintero con una mala madera y unos malos clavos puede hacer una silla estupenda. Y esa es la base del escritor. No es la madera o el clavo, es cómo armar esa silla, tener la sabiduría del ebanista, del carpintero, para hacer esa silla. Es decir, una excelente historia puede terminar en un fracaso si el autor no encuentra cómo volcarla para atrapar al lector, cómo llegar a ese lector para que esa historia sea atractiva, para que el lector desee leer el libro, para que esa historia sea atrapante, para que el lector quiera terminar de leer el libro, y que esa historia tenga pasión para que el lector diga, quiero leer el libro próximo de Dan Brown, es decir, el próximo libro. ¿Qué le pasa a Dan Brown? Dan Brown saca un libro y vende millones de ejemplares el primer día. Pasó con Infierno, por ejemplo. También otros, García Márquez también, cuando saca un libro, vende un montón. No vende las cantidades. Alguien va a decir, bueno, escribe en español, hay menos lectores en español. También es verdad. Pero le pasa a escritores en inglés. No venden esa cantidad y después se va diluyendo en el tiempo. En cambio, un escritor estilo Tolkien o Dan Brown o los grandes éxitos atrapan al lector y quiero ver qué más escribió. Es decir, que un buen libro, una buena historia, tiene que ser una trampa, en el buen sentido de la palabra. Tiene que atraer, atrapar y apasionar. Yo cambiaría apasionar por aprisionar, pero digamos que tendría que apasionar. Ahora, el arte de atraer, atrapar, apasionar no es fácil. Muy pocos escritores lo tienen. Es difícil cazar al lector en esa trampa y que quede atrapado en ella. No propongo algo fácil, es verdad. Me van a decir, bueno, pero ¿y cómo es? Bueno, vamos a tratar de poner sobre la mesa 10 puntos que yo los baso mucho en la teoría, en la filosofía china. Hay muchas cosas de Zhu Xun, que es el escritor del arte de la guerra, Sun Bin, que escribió la segunda parte, Lao Tse, que a mí me ayudan para entender cómo tengo que trabajar el libro para que ese lector se quede en mi libro, quiera terminarlo, lo recomiende, porque es otra de las cosas importantes de un libro, que yo le diga a mi amigo, che, lee este libro porque está excelente, está genial, me atrapó, no me dejó largar el libro. Es decir, si eso empieza a ir de boca en boca, el libro es un éxito. Por más dinero que uno gaste en publicidad, que también es buena, pero no va a lograr el boca a boca, no va a lograr el review en Amazon, no va a lograr que el libro se imponga. Yo veo muchas veces que la gente dice, no, yo logré que mi libro esté en primera posición en Amazon porque logré... Sí, está muy bueno todo eso, pero después cuando uno va a las ventas reales, ve que el libro por ahí está a 99 centavos, que el libro no tuvo una gran salida, tuvo una primera posición y después se fue quedando. En cambio, si uno agarra libros famosos que uno sabe 50 sombras de Grey o libros de Tolkien, como todos los que es Don del Mago, es decir, todos esos libros se van imponiendo y la gente sigue leyendo. El primer tema es, yo llamo confundiendo el mar y el cielo. Cuando uno mira al horizonte ve que el horizonte entre el mar y el cielo a veces se queda confundido. Sun Tzu decía, el ataque tiene éxito cuando el enemigo descuida la defensa. No es que el lector sea mi enemigo, pero es al que tengo que atrapar. ¿Y cómo hacer que descuide esa defensa? Como todos sabemos, en una historia, en un cuento menos, pero en una novela más, o en un libro de autoayuda también, porque recordemos que los libros de autoayuda no son solamente las 10 reglas para adelgazar o las 10 reglas para tal cosa. Los libros de autoayuda, Coelho es un excelente escritor de autoayuda y cuenta historias, cuenta cuentos. Entonces, cuando hablamos de autoayuda también podemos hablar de cuentos. Entonces, cuando uno cuenta un cuento, normalmente en un cuento hay una o dos historias, una superpuesta arriba a la otra. En una novela hay muchas historias,
superpuestas una arriba a la otra, que es importante ir manejándolas. En la primera parte, es decir, tenemos que contar una historia predecible, donde el lector se familiarice y le guste y digamos, se encuentre identificado, pero abajo de esa historia predecible, tener historias encubiertas que lo sorprendan, y por donde vaya el verdadero relato. Es decir, escribir con un camino recto, pero creando rutas alternativas dentro del texto. Es decir, cuando más obvia es un relato, cuando más obvia es una situación, más secretos puedo esconder dentro de esa situación. ¿Por qué? Porque el lector tiende a ignorar lo que le es familiar y espera que los secretos estén escondidos en otro lado y no en esa historia principal. Muchas se usa confundir al lector con historias comunes, rodeadas de historias intrincadas. Esto da la base para esconder el misterio en la superficie del relato, mientras el lector lo está buscando en la profundidad del relato. Es decir, tratar de atrapar o confundir al lector es una forma de atraparlo. Que el lector se siente confundido, no con la forma de escribir, cuidado, que entienda lo que está escribiendo, pero el relato tiene que engancharlo o atraparlo para que el cerebro, aquellos que saben de PNL sabrán que el cerebro busca respuestas. Si uno lo confunde, el lector va a querer buscar esas respuestas en algún lado. El segundo punto es escribir con la mano y borrar con el codo. ¿Cómo es esto? Sun Tzu decía que la victoria puede ser indirecta. Volvemos al tema de desarrollar una historia indirecta, donde el lector se va a concentrar en esa historia indirecta y golpearlo o sorprenderlo con otra historia por abajo, resolviendo el relato mediante un aspecto que parece al margen, pero que en realidad es la clave del relato. Si buscamos esa historia indirecta por abajo, la clave va a estar abajo, no va a estar en el relato. Es un arte la forma de escribirlo, pero hay que manejarlo. No siempre el personaje principal debe ser el principal. No siempre el personaje que enamore al lector debe ser el bueno. Es decir, hay historias, se me ocurre ahora Bonnie y Clyde, donde eran los malos pero enamoraban al lector. Entonces no siempre pensemos que el bueno es el que enamora. Puede ser no tanto, pero mostrar las partes buenas y jugar a ese interjuego de historias. Podemos desviar la historia a otras circunstancias, relatos de conspiraciones. El relato normalmente, cuando estamos trabajando, así sea romántico, así sea filosófico, tiene una base de peligro y tiene una base de oportunidad, donde el protagonista tiene que ver las dos cosas. Por eso hablamos que la victoria indirecta, el peligro que ve el protagonista y la oportunidad que ve el protagonista para manejar ese peligro. Eso ayuda al relato a trabajar un poco lo que decimos la victoria indirecta. El otro tema, el tercer punto es, yo lo llamo matar con un cuchillo prestado. ¿Qué quiere decir? Sun Tzu decía, si quieres que haga algo, que lo haga otro. Acá hay que buscar la contradicción del lector para no manipularlo, porque es difícil manipular al lector, pero que desarrolle mentalmente su propia historia. Si uno empieza a manejar el relato de tal manera de dejar que el lector
encuentre al asesino o encuentre al romance o encuentre la historia o vaya por el camino que él quiera, lo podemos confundir y atrapar para poder llevarlo al desenlace que queremos. Es como el juego del gato y el ratón. Uno corre al otro, pero realmente no sabemos muy bien quién hace correr a quién. En este caso pasa lo mismo. Si dejamos que el lector corra por donde él cree que puede ir y manejamos las palabras de tal manera que podemos hacer que el lector interprete algo para después darlo vuelta, y eso se usa mucho en libros psicológicos, en libros de pasión, en libros de misterio psicológico. Agatha Christie era una maga para hacer eso, era genial. Nos llevaba a confundirnos y nos llevaba a que pensábamos cuál era el asesino, dónde estaba el problema, y nos terminaba confundiendo y el relato iba por otro lado. Eso hace exitoso, eso hace que se vendan hasta el día de hoy millones de libros de Agatha Christie. Es decir, esto se crea con relatos superpuestos. El cuarto tema es, nada es lo que parece. Lao Tse decía que el miedo es el sustento de los valientes. Y acá entra en juego, volvemos al punto de enamorar al lector. Tenemos que tener una de las historias que le ganarle la confianza del lector, que el lector se identifique para que baje la guardia, que el lector le guste lo que está leyendo, que sea parte de ese juego. Puede ser un relato blando, flexible, que poco a poco se va transformando en fuerte y firme. Por ejemplo, un personaje que parece invencible, pero que en el fondo sea frágil y débil. Es decir, pensemos en la fantasía, por ejemplo, Superman, que alguna vez todos leímos, era un personaje invencible, pero tenía su parte romántica, que estaba enamorado de la periodista, o ese enemigo que siempre aparecía con la piedra verde. Buscar ese juego donde el personaje invencible también tenga debilidades y el personaje débil también tenga éxitos importantes. Entonces el lector se va a aliar inconscientemente a ese invencible débil o ese débil exitoso, porque va a crear su propia historia. El juego del bien y el mal siempre va a existir, y lo vamos a tener que manejar y complementar para que el lector juegue de un lado o del otro. En la realidad la vida real es eso, entonces está lleno de estos absolutos, nada es absoluto en la vida real, y entonces podemos identificar al lector con ese juego de bueno y malo, no tan bueno y no tan malo. El otro tema es la habilidad que tiene el escritor de crear algo a partir de la nada. Como decía Lao Tse, lo dice la Biblia, el universo fue creado a partir de la nada. Entonces, ¿cómo crear un relato a partir de la nada? Esa es la posibilidad que tenemos como escritores. Crear un mundo, crear personajes, matar, resucitar, mover a los personajes por donde querramos. La imaginación del lector nos da del escritor nos da la posibilidad de crear ese mundo de fantasía y de digitar a los personajes para donde queremos. Y eso es un poco el juego. Pero con ese juego tenemos que buscar circunstancias que sorprendan, hechos que por ahí parecen insignificantes, que ayuden al protagonista al éxito o al fracaso, convertir pequeños no protagonistas, pero actores secundarios en grandes protagonistas, crear el conflicto interno de cada personaje, crearle hasta una historia clínica. Así como un médico lleva la historia clínica de sus enfermos, nosotros tenemos que tener como escritores
una historia clínica del protagonista y de los actores. ¿Por qué? Porque aunque no lo escribamos, el lector lo va a percibir. Cada cosa que haga alguien dentro de los personajes que estamos creando tiene que tener una explicación. Porque el lector va a buscar esa explicación, y si no se la va a inventar. Volviendo al tema de Superman, la historia de Superman, dónde nació, cómo es, dónde vino, todos sabemos que es una fantasía, pero también dentro de esa fantasía hay una historia clínica que nos ayuda a entenderlo. Es decir, Superman vuela porque vino ese extraterrestre. Al hombre araña lo picó una araña. Aunque sea absurda la historia, tiene una explicación. El lector busca una explicación, quiere una explicación. Lo más absurdo que se le ocurra, como estas dos, que para mí son absurdas totales, pero explican el hecho, el por qué ese personaje es así. En lo que nosotros escribimos tiene que pasar lo mismo. Tenemos que explicar de alguna manera, en algún momento de la historia, por qué llegó ese personaje a ser como es. El otro tema es yo lo llamo un sabio que pasa por tonto sin ofenderse, es decir, la inteligencia es de todos somos inteligentes de alguna manera. Entonces los personajes que creamos, las historias que creamos, tienen que funcionar por ese lado. El ingrediente que forma la trama de una historia exitosa es contraposición, por ejemplo, de un personaje muy inteligente que sabe mucho y otro que por ahí no entiende nada, que nos pasa a muchos, o al revés. Se me ocurre ahora la Pantera Rosa, el personaje de Peter Sellers, es genial, juega de tonto, pero descubre todos los hechos. Va la casualidad o la intriga o la historia misma lo va a llevar al éxito de encontrar quién se robó el diamante o toda esa historia. Que son muy divertidas, pero no muestra un personaje tonto, absurdo, torpe, pero que en el fondo es muy superior al su jefe que se creía todo un inteligente. Ese juego también lo podemos poner dentro de las historias. El tonto y el inteligente nos hace ver que hay juegos de contraparte. El otro tema es, yo lo llamo retirar la escalera después de haber subido. Como dice el código samurái, no tienes nada que perder. El que no tiene nada que perder tiene todo para ganar. Si uno atrae al lector a una trampa, como decimos, llena de contradicciones, para luego quitar todas las soluciones posibles, el lector va a tener que seguir leyendo ese libro porque se va a encontrar que todas las soluciones que él pensó que podían ser, no eran. Entonces va a querer encontrar esa solución. Es decir, sumergir al lector en esa situación de crisis que lo obliga a inventar historias para solucionar los problemas que le estamos planteando, pero que después esa solución no tiene nada que ver con la real solución que le estamos planteando en el libro. Hay muchas historias, muchos cuentos que nos llevan por eso. Tenemos historias simples donde pasa eso, donde el lector crea alguna forma de análisis y nosotros lo vamos llevando por otro camino, es decir, lo llevamos para ahí para que después podamos resolver el tema por otro lado. Personajes arrogantes con apariencia de debilidad, personajes codiciosos con promesas de que va a ganar mucho dinero, es decir, cuando vemos eso vemos que se están creando alternativas dentro de los personajes para después resolver el tema por otro lado. Pensemos que el agua, un poco la teoría china es, el agua se adapta a cualquier terreno, pero es capaz de romper la roca más dura.
es eso un poco la historia, es decir, cómo hacer que nuestra historia se vaya adaptando a lo que el lector creía que se iba a adaptar para después romper esa roca y mostrarle la solución por otro lado. Esa es un poco la intriga, cómo juega el tema de la relación lector y la historia. El octavo tema es que como dice Zubin, el brillo no da valor al oro. Acá estamos mostrando personajes que aparentan ser poderosos, fuertes, en los cuales no resuelven los problemas, sino que terminan engañando para mostrar. Hay una historia que a mí siempre me apasionó, que es la historia del tigre que cuenta, está en el Samurái, el Código Samurái, que cuenta la historia del zorro y el tigre. Dicen que había un tigre que iba a comerse un zorro que encontró en el camino, y el zorro le dice, no me puedes comer porque estoy protegido por los dioses. Entonces el tigre se queda pensando y le dice, bueno, demuéstramelo. Entonces, bueno, acompáñame y vamos a caminar por el bosque. Claro, adelante iba el zorro y atrás iba el tigre. Los animales, cada vez que veían al tigre, salían corriendo. Pero el tigre no se daba cuenta que corrían por él. Él pensaba que corrían porque el zorro estaba protegido por los dioses. Y por supuesto no se lo comió. Esa historia, que es muy buena, nos muestra que si logramos en la historia que estamos escribiendo, lograr eso, transferir el poder de uno a otro, para que el lector no termine o termine confundiendo quién es el verdadero poderoso y quién es el verdadero débil, es genial porque podemos atraparlo. Siempre tengan presente esa historia porque para mí me ayudó mucho. Cómo convencer al otro que no es tan poderoso como cree serlo y transferir ese poder a mí, que es lo que hizo el zorro. Lao Tse decía que la mentira es más eficaz que la verdad. Es decir, perdón, la mentira es eficaz tanto como la verdad. ¿Por qué? Si uno cuenta la verdad, pero la cuenta de tal manera que parezca una mentira, el lector va a creer que es una mentira. Me parece muy buena la figura, porque cuando estamos escribiendo, creamos una situación en donde el lector desconfía de lo que el protagonista dice. Creamos situaciones donde el lector no está muy convencido de que el protagonista nos lleve por ese camino. Debemos crear historia, en este caso, yo lo llamo la comparación entre el sauce y el roble. El sauce tiene la virtud de inclinarse ante el viento fuerte, pero cuando el viento pasa vuelve a su lugar. El roble, que es robusto, que es duro, cuando el viento fuerte se quiebra y se cae. Nuestra historia tiene que ser como el sauce, tiene que inclinarse y volver. Tiene que llevarnos por esa verdad y mentira para convencer al lector de cuál es la verdad y cuál es la mentira, aunque la mentira la verdad que le estamos diciendo parezca mentira y el lector desconfíe y volver de vuelta sobre la misma. Y el último punto es lo que un poco llamo la paz del ojo del huracán. Sun Tzu decía que todas las situaciones, por más caóticas que sean, pueden ser utilizables. En este caso, cuando estamos trabajando en un libro, cuando estamos trabajando en un cuento, podemos compararlo con la teoría del caos. Stephen Hawking decía que, y dice, que todo caos tiene un orden, aunque parezca un caos. Él lo habla del universo, pero lo podemos hablar de lo que escribimos. Si escribimos algo caótico, pero con un orden que nosotros sabemos y no el lector,
el lector va a intentar entender ese caos y nosotros podemos ayudarlo a que ese caos sea previsible. Es decir, contar una historia desordenada donde el lector trate de entender quién fue quién o qué hizo quién, es muy atrapante, porque el lector querrá descubrir el orden incluido en ese caos. El objetivo del autor será ordenar el caos a espaldas del lector para sorprenderlo y apasionarlo. Dan Brown juega mucho con eso. Muestra una historia caótica donde todos los personajes van tras un montón de historias y los va cerrando al final. Ahí está un poco el secreto. El secreto es cómo atrapar, cómo quedarse con ese lector en la mano, cómo atraer, cómo cazar ese lector. Siempre jugando con la historia. Por supuesto, no solo eso va a hacer que el libro sea una gran venta, sino hay muchas cosas atrás. Tenemos que escribir bien, tenemos que contar nuestra historia bien. Pero siempre piensen que el qué vamos a contar no es tan importante como el cómo lo vamos a contar. Yo conozco mucha gente y como editor tengo mucha gente que escribe libros, muy buenas historias, excelentes, vivencias únicas, imaginación perfecta, pero se olvidan del cómo. Y la base de la venta de un libro es el cómo. Puedo contar lo mismo que cuentan otros, pero de una manera diferente. Y ese cómo va a hacer que venda millones de libros. Ahí está un poco el secreto.